Superior es un servicio público. Y ahí usted pregunta, ¿y cuál es la diferencia? Muy fácil. ¿Qué es la telefonía? Un servicio público. ¿Verdad? Sin embargo, no es un bien público. Entonces es importante esa primera cosa. Segundo elemento que tengo como tesis detrás de mi intervención. Excepto en Europa Occidental y África, en todas las demás partes del mundo existen más universidades privadas que públicas. En todos. Y este es un fenómeno que ha ido creciendo en América Latina, particularmente, para que tengan una idea. En América Latina en este momento no existen 14.000, como dijo Pedro ayer. Existen 19.035 instituciones de educación superior, de la cual el 13% son públicos, que representan el 47% de la educación superior de América Latina y el Caribe, y el 87% es privada y representan el 56% de la educación superior de todo el continente, incluyendo los Estados Unidos. El negocio de la educación es el sexto negocio que más dinero mueve en el mundo. Y este es otro elemento también muy importante a tomar en cuenta. En ese contexto, yo quiero proponerle mi reflexión. Y quiero tener como referencia, primero, describir un marco, vamos a decir, de carácter criteriológico, y en segundo lugar, yo quiero mirar la educación virtual desde dentro, desde los software. Porque todo aquí, muchas de las intervenciones han estado planteadas sobre los marcos pedagógicos, etcétera, ¿verdad? Y yo quiero comenzar con la tercera tesis. No hay educación a distancia de calidad sin software de calidad. Entonces, por eso es mi segundo tema. Y tengo como referencia lo que es el objetivo de este congreso, ¿verdad? Que nos ha invitado a todos a definir un poco el tema de reflexionar sobre, digamos, los paradigmas de este sistema. ¿Cuál es el contexto global? El primer lugar es que la educación superior en sentido general, es el elemento más internacionalizado junto con el dinero que tenemos en el mundo. Cuando ustedes se ponen a mirar qué cosas hay más globales en el mundo, comienzo por decirle el dinero, el dólar. En segundo lugar, el idioma, el inglés, y en tercer lugar, las universidades. Por eso es que entonces nosotros hablamos de internacionalizar la educación. En segundo lugar, quiero señalar que en ese contexto de la internacionalización aparece un factor importante, el tema de la cooperación. Los académicos lo hablamos con mucha frecuencia, sin embargo, hacemos muy poco por concretarlo. Cosa que no ocurre cuando hablamos del dinero o hablamos de políticas de los estados. Se ponen muy fácilmente de acuerdo. El tema es que no estamos hablando el mismo lenguaje. Cuando hablamos del sector público y privado, no tenemos el mismo lenguaje, y cuando hablamos de un país a otro, no tenemos el mismo lenguaje. Pero ocurre que lo más transversal que existe en este momento para hablar el mismo lenguaje es la educación virtual. Que ahí tenemos otro problema, ¿verdad, Marta? Que es el tema de la categoría. ¿Es lo mismo hablar de educación online, de educación a distancia, de educación virtual? ¿Nos referimos a la misma realidad? Es una discusión de carácter nociológico o una discusión de carácter epistemológico que yo no quiero entrar ahora, pero creo que en algún momento tendremos que abordarlo. Porque decimos las mismas palabras y la misma categoría, pero no nos referimos a la misma realidad, ¿verdad? Ni la medimos, por supuesto, de la misma manera. Hay, por tanto, que tomar en cuenta otro fenómeno importante que aparece, es la transnacionalización de la educación superior. ¿Y cómo está ocurriendo eso? De mano de la inversión privada. Por eso tenemos grupos económicos muy grandes que están presentes en muchos países. Voy a nombrar uno, Gloria, que algunos de ustedes conocen, que está, por ejemplo, en Chile, algunos países más de América Latina, que tienen 80 universidades en el mundo. 80. Grupos como Ilumno, por decir dos grupos que son muy conocidos. Y la pregunta es,
las reglas van a ser las mismas para los grupos transnacionales que llegan. Pero ocurre lo mismo, y aprovecho que está aquí la gente de España. España tiene una presencia vendiendo productos enlatados en América Latina de manera impresionante. Y ocurre que quienes más venden no son las mejores universidades de España. Y para poner de ejemplo de dos países donde ese mercado ha crecido de manera exagerada, caso de Colombia, caso Perú. Les puedo decir las universidades, ¿verdad? Porque andan ahí dando vueltas, muchísimas de ellas, y muy malas, dicho sea de paso. Pero además venden de todo. Venden de todo. Y usted pregunta, ¿y a dónde va ese dinero? Alguien habló del dinero virtual. Virtualmente se va el dinero. ¿Verdad? Entonces, esos grupos económicos tienen un elemento de mucha carga en nuestros países. Y entonces hay que preguntarse si los criterios y los estándares que estamos definiendo son los mismos para todos. Y si van a medir a esas empresas multinacionales. Porque ocurre que los centros de operación están en países y tienen unos centros de cómputo tan poderosos como cuando usted compra un boleto. ¿Verdad? Usted compra boletos virtuales. Pues lo mismo están haciendo esos grupos económicos de educación. ¿Le parece que están hablando de su país? Porque aprenden el mismo lenguaje, el mismo tono de hablar, y usted cree que están hablando desde su lado. Y el centro de cómputo está en un país totalmente distinto. Un call center, le llamamos en el mundo empresarial. Tienen que ver lo espectaculares que son esos call centers. Espectaculares. Si la educación virtual nuestra no encaja para disminuir la deserción, en esos elementos vamos a tener problemas. Le doy un dato. En nuestras universidades promedio están entrando alrededor de un 26% de los estudiantes cada año. La deserción promedio se estima entre un 13 a un 16%. Y los egresos varían entre un 10 a un 12%. En casi todas partes. ¿Cómo retenerlo? Ahí es donde está el negocio. ¿Cuánto cuesta a cada universidad ganar un cliente? ¿Y cuánto le cuesta perderlo? Es una de las variables que hay que tomar en cuenta para medir la eficiencia del sistema de educación de calidad en el área virtual. Y ahí están los dos elementos que a mí me parecen fundamentales, que son dos categorías de carácter puramente económica, que son la eficiencia y la eficacia, que tiene que ver con la inversión para asegurarlo y tiene que ver también con los contenidos. Y después está la otra parte que tiene que ver con los medios y cómo lograr la calidad. Como dije anteriormente, es imposible hablar de calidad de la educación virtual sin software de calidad. Y yo me voy a atrever a señalar algunos indicadores. ¿De dónde lo he sacado? He tomado como muestra a un conjunto de software que están en el mercado. Y quiero aprovechar para decirlo. Las universidades no son buenas produciendo software, aunque nos creamos genios. Primero, porque no tiene el suficiente capital financiero para soportar un trabajo de producción de software. Y en segundo lugar, los técnicos que producen software de calidad son muy caros en el mercado. Y eso imposibilita a una universidad que trabaja con poco presupuesto regularmente producir software de calidad. Y como yo creo que los software de calidad son fundamentales, lo que tenemos que hacer en el sector de educación virtual es tener claramente los indicadores. Por ejemplo, nuestro amigo que iba a hablar sobre los plagios. Eso es ya no se necesitan. Los software de calidad te dicen de dónde sacan las cosas. Eso no es problema. Ya no es problema que para copiar, en educación virtual al menos, dependiendo del software que tenga, por supuesto. Porque ya te lo pone, el software le dice hasta de dónde lo sacó, de qué fecha, de todo. Incluso hay bases de datos que tienen todas las tesis que se están produciendo y que están identificando y le localizan la información en la tesis de investigación. Por tanto, eso no es un problema. Lo que sí va a ser un problema es el pirateo, para que los muchachos hackeen las cuentas. Y les voy a decir una cosa, tómenlo en cuenta porque eso no tiene paradero, viene. No van a hackear, ¿verdad? Entonces, ¿qué indicadores entiendo yo que deben ser? En primer lugar, hay que tener en cuenta el tema de calidad, que ya ustedes han hablado bastante sobre ese tema, y luego lo que tiene que ver con lo que ustedes han dicho en términos de un software que mide su funcionalidad, qué tan confiable es, qué tan fácil es de usarlo, qué capacidad tiene para mantenerse, para darle mantenimiento, las probabilidades de éxito y el tema de las métricas. Y aquí va mi siguiente test.
lo que no se cuenta no existe ni es bueno. Los indicadores de cualificación, si no tienen números, no cualifican. Entonces, ahí están, digamos, unos criterios muy simples para medir un software. Que si nosotros miramos, digamos, la educación virtual o a distancia, o como queramos llamarle, tenemos que mirar un poco la inteligencia del software. Y lo primero que se me ocurrió fue construir, esa es una invención mía, para que no vayan a creer que, ¿verdad?, que la encontré en ningún sitio, lo que es un modelo educativo desde el punto de vista virtual, ¿verdad? Referido a lo que estamos hablando del software. Es una plataforma, en primer lugar, ¿verdad?, que tiene diferentes productos. Esa plataforma opera sobre un ecosistema, que es lo que ustedes llaman sistema de educación virtual, ¿verdad?, que transmite conocimiento en una relación tridimensional que tiene que ver con los docentes, con los tutores y con los estudiantes. Es una herramienta que sirve para apoyar la gestión del conocimiento. Y fíjense que hablo de gestión del conocimiento, no del aprendizaje, ¿verdad?, que gestiona procesos. Además, y que por tanto ofrece las mejores alternativas para lograr un aprendizaje de calidad. Eso digamos que es una primera aproximación al modelo. ¿Para qué? Para que tenga todos estos beneficios. Ya ustedes lo han dicho aquí, ampliar la cobertura, atender a la gente, reducir los costos, potenciar el crecimiento y todos los demás elementos y variables que ya con ellos se han hablado bastante. Ahora bien, y este es un, porque a veces al final los sondeos son mecanismos de medición en encuestas políticas o en encuestas de mercado, porque el estudiante es un cliente. Y si no está satisfecho, se va. Y por eso no dejan, para evitar que se vaya al final, debemos hacer los sondeos previamente de tal manera que podamos evitar que se nos vaya, ¿verdad? Que es lo que hacen muchos los grupos internacionales. Si miramos esos indicadores, entonces ahí podemos mirar las capacidades, ¿verdad?, para grabar la clase, que ya es un sistema muy viejo, pero que aquí es un elemento importante. Tenemos que enseñar a nuestros profesores no a dar clase bien, sino también a actuar muy bien. Porque lo que estamos haciendo es televisión. Y si ustedes saben, y yo, que para uno quedarse frente a la televisión, y lo saben los muchachos, el actor es bueno, ¿verdad? Tiene que ser muy bueno. Tiene que saber transmitir. Entonces, lo que tenemos que hacer al formar nuestros profesores es a actuar, a transmitir con imágenes, con contenido y con gesto. Y nuevamente aquí aparece reivindicado lo que tuvo muy de moda en la época de Cicerón, en el mundo griego, era como el mejor orador. La gestualidad se ha reivindicado de nuevo con la educación virtual. Y está también los otros elementos que tienen que ver con las herramientas. Y aquí están otros indicadores, no quiero pasarme, ya estoy llegando a mi tiempo, ¿verdad?, que tienen que mirar con la parte del acceso a los centros de información de datos. Tenemos que generar información gráfica. La gente normalmente, incluyendo nuestros profesores de hoy, leemos poco. Sin embargo, vemos mucho. De aquí que nuestro propio software tienen que generar esa información gráfica, no al final, sino desde el principio y con frecuencia y de manera automática. Por eso hablaba de lo llamado software inteligente. Y debemos redefinir todo el tema de la réplica y de la administración de los software. Todo lo que hemos hablado aquí de educación virtual ya tenemos años. La generación 4.0 no está hablando de educación virtual. Ellos tienen que ser los profesores. Por tanto, alguien habló de relevo, creo que fue Francisco. El relevo debe comenzar ya.
y es ahora. Porque ellos tienen, los muchachos que están aquí, tienen un nuevo lenguaje, una nueva forma de decir las cosas y de hacerlas. Y debemos nosotros apostar a la forma como ellos hacen las cosas. El gran reto de todo esto es hacer números. Y es aquí cómo ponerle valor a cada indicador. ¿De qué manera? Lo importante no es llegar. Recuerden que a nosotros nos han dicho siempre, no, lo importante es llegar. No, lo importante no es llegar. Lo importante es llegar bien, llegar a tiempo y llegar de manera cómoda. No es lo mismo llegar en un Daihatsu que en un Mercedes-Benz. Si queremos educación virtual de calidad, tenemos que montarnos en los software Mercedes-Benz, en la base de datos Mercedes-Benz. Dejemos los genios, apostemos a lo que ya existe. Y yo creo que si lo hacemos así, entonces estaremos reestrenando el camino de los sueños y el camino de las nuevas esperanzas. Muchas gracias. Extremamente disciplinado el ponente, ¿no? O sea, 15 minutos y ni un segundo más. Sigamos con el siguiente porque todavía no se conecta. Ah, ok. Seguimos entonces con la próxima ponente, doctora Esther Solto Galván, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario. Actualmente es catedrática de Derecho y vicerrectora de Investigación e Internacionalización de la UNED. Sus líneas de investigación están relacionadas con los estudios sobre derechos y libertades fundamentales. Participa en proyectos de investigación del programa Marco 2020 y Erasmus+. Evaluadora experta de la revista de la Agencia Europea. Bienvenida, profesora. Como pensaba que era el primer temor que teníamos en la exposición. Buenas tardes y muchas gracias al rector, por supuesto, a nuestro querido rector Barbosa, por la invitación, a todo su equipo, a Mary, que no la veo, y sobre todo a la ciudad de Loja y a todos vosotros por aguantarnos, porque estas horas tienen un mérito especial, os deberían valorar la asistencia por 2, pero bueno, ahí lo dejo. Bien. Como veréis, no sé cómo se pone esto, mi tema parece que está solo dirigido a los profesores, pero no es así. La calidad de las universidades a distancia en España, docencia e investigación, de docencia yo creo que se ha ido hablando de la calidad a lo largo de estos días, la verdad que no me queda mucho que decir. Y voy a hacer un poco la visión general de lo que hay. Si consigo empezar en la primera. No, me estoy yendo para atrás. Bien, en España, para que os hagáis una idea sobre la situación que hay de las universidades a distancia un poco entendiendo algunas que son online, pero se hacen llamar a distancia, pero es cierto que son solo online, pero no he venido a hablar mal de ninguno de mis compañeros de universidades. En realidad tenemos las privadas, que son estas, que además yo creo que hacía referencia a alguna de ellas mi querido compañero, pero en realidad es universidades privadas y autonómicas. En España se ha delegado la educación a las autonomías y por lo tanto como universidad nacional y pública solo está la UNED. Que es mi universidad, pero no penséis que voy a hablar de la UNED porque sea mi universidad, sino porque es la única privada, esto pública y de nivel nacional. Ahí lo dejo, para que no penséis mal. Bien, en este sentido, creo que es interesante hacer un poco de historia, porque realmente todo el problema que se está planteando aquí de la calidad de las universidades, de las agencias nacionales de acreditación, ha surgido muchas veces porque primero ha surgido la agencia y luego las universidades a distancia. En nuestro caso ya llevábamos ya muchos años y entonces desde el 72, que además nace la UNED en un momento histórico complicado, todavía estábamos con la dictadura de Franco
y se piensa que va a ser una universidad destinada para aquellas personas que no pueden acceder a la universidad. Como veis, se ve súper antiguo, pero me interesaba que vierais todo esto tan antiguo que en ese momento, tanto que hablamos hoy de la virtualización, la universidad de distancia era que enviábamos, bueno, yo no, porque en esa época era pequeña, pero se enviaba por correo los materiales de texto. Lo que os quiero decir es que una universidad a distancia puede existir sin la virtualización. Lo que pasa es que ahora estamos totalmente digitalizados y lo normal es ir con los tiempos. Pero además es interesante que yo creo que hagamos una reflexión, porque como veis, vamos, yo soy positiva por naturaleza, entonces, aunque es verdad que aquí está bien tratar los temas en plan crítico, yo lo veo todo en positivo. ¿Qué es lo que veo de positivo? Cuestiones que se han tratado esta mañana, maravillosos los ponentes de esta mañana, que hablaban de que, claro, el problema que hay, no problema, lo positivo que tenemos es que todo se está digitalizando y nosotros estamos en el punto que ya estábamos digitalizados, con lo cual solo tenemos que ir hacia adelante. Como dicen en italiano, chi si ferma è perduto, si nos y como estaban los cuando empezaron a aparecer ordenadores. Nosotros contábamos con un centro de medios audiovisuales que todavía sigue activo y tenemos programas en televisión nacional y en radio nacional, con lo cual os lo cuento para que veáis que la forma de llegar al TE no solo es a través de las nuevas tecnologías. O sea, la radio y la televisión ya llevan mucho tiempo y la verdad que te acercas casi más, o sea, es más directo el acercamiento que muchas veces por internet. Bueno, esto lo he traído porque como la hora es difícil, un poco a ver si os hacía gracia, son dibujos de Forges dirigidos a la UNED. Claro, el planteamiento cuando empezamos, porque vosotros, que sois todos jóvenes en general, tenéis clarísimo que cogéis el móvil y teníamos el otro día una discusión de si se podía estudiar en el móvil o no. Yo creo que sí, porque fijaros que son capaces de estar con el móvil y atender a la conferencia, que ya es un mérito. Con esto os quiero decir, no sigue, no te voy a... Yo hago lo mismo, porque es la única manera de estar. Pero aquí en esos momentos el planteamiento era, Dios mío, ¿qué es esto de la universidad a distancia? Y eso de ahí que dice, Dios mío, la UNED yo pensaba que estaba más cerca, claro, porque no es por nada, pero es verdad que esta universidad en la que estoy, estamos en muchos centros por toda España, por toda Europa y por todo el mundo, con lo cual es cierto que es a distancia. Bien, ahora mismo esta es la situación de la UNED. Tenemos 206.000 estudiantes, bueno, muchas visitas a la web, un montón de títulos de grados, todo esto está acreditado por la ANECA, los que son títulos oficiales, y los que no, los de formación permanente, que realmente lo que hacen es esa formación a la que se hacía esta mañana referencia, de formación a lo largo de la vida. Antes mi querido compañero que hablaba de esas plataformas digitales que no están tan bien en las universidades. Bueno, la nuestra, la plataforma que tenemos, es verdad que al final hay que ir contratando y cambiando porque gestionar 206.000 alumnos son muchos alumnos. Bien. Pero realmente, como ya se ha hablado de un montón de cosas, a mí lo que me interesaba es que vierais conceptos nuevos que están empezando a surgir y que surgen tanto en el ámbito de las universidades presenciales como no presenciales, como en la sociedad en general. Las cuestiones que a mí me parecen más interesantes es pensar que somos universidades abiertas, abiertas a la innovación, porque vamos actualizándonos mucho más rápido que las universidades presenciales, abiertos a la investigación, porque aunque nunca piensen en nosotros en la investigación, yo siempre he pensado que incluso tenemos más tiempo que profesores que tienen que estar dando clases todos los días. Y sobre todo tenemos esa visión mucho más abierta de la investigación, porque en realidad las conexiones que tenemos virtual y no virtualmente y las redes que se han visto aquí claramente como IESAD, EATU, ICDE, etcétera,
al final estás conectado con muchísima gente de todo el mundo, con lo cual esas investigaciones, como ahora hará referencia, son internacionales e interdisciplinares, que es realmente hacia dónde va la investigación ahora, tanto para los profesores como para los alumnos, porque ya desde el principio los alumnos, sobre todo los de máster y los de doctorado, terminan con una capacidad de conexión con otros países y con otros colegas mucho más abierta que en otros. Hay otros temas como objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto. No solo somos ahora mismo todas las universidades, las presenciales y las no presenciales, un actor fundamental para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, como yo os he dicho, que vamos a verlo todo en positivo, ¿por qué la universidad a distancia más? Pues porque si nos fijamos en la declaración de Keown, que va a desarrollar el objetivo 4 dedicado a la educación y establecer todas las metas de este objetivo, vamos a ver que cumplimos un montón de metas porque tenemos la formación a lo largo de la vida, porque a través de la investigación podemos ir implementando estos objetivos, porque tenemos un carácter de inclusión social que otras universidades no tienen. Vamos, que somos fenomenales. No digo la UNED, digo todas las universidades a distancia. Luego hay otras cuestiones, pues la implicación de la ciudadanía. Ahora hasta el tema de la investigación, que yo creo que hasta hace poco tiempo se consideraba que estaba en los laboratorios o en despachos donde se encerraba el profesor a investigar, ahora mismo si no tienes un impacto social con tu investigación no tiene sentido. Con lo cual, yo creo que es interesante tenerlo en cuenta. Bien, voy a seguir avanzando. ¿Por qué estamos abiertos a la innovación? Fundamentalmente porque tecnológicamente vamos avanzando, porque hay una innovación docente que no hay en las universidades presenciales y en la gestión, como decía esta mañana Edgar, también tenemos que tener establecido un sistema de gestión mucho más complejo que una universidad presencial, porque tenemos que gestionar muchos más alumnos y surgen muchos más imprevistos. Pensar que nosotros tenemos alumnos en prisiones, vamos a examinar a las prisiones, porque la UNED lo que tiene es la presencialidad en los exámenes y allí te puede pasar de todo, porque llegas a la prisión y lo que te pase ya los de funcionarios de prisiones te dejan allí. Ahora meto así una historia porque veo que se están quedando dormidos. En una de las veces que tuve que ir a examinar a prisiones, se me acercó uno encantador, me iba dando los folios, simpatiquísimo, y le digo al funcionario de prisiones, bueno, este chico que tenéis aquí que nos ayuda a los exámenes, majísimo, y dice, bueno, es el descuartizador de Boadilla, pero aparte de eso, dije, bueno, pero acabó la semana y me acabó contando cómo había descuartizado, que siempre se aprende algo en los exámenes, o sea que... Bueno, entonces os lo cuento para que veáis que todo puede ser más interesante que en una universidad que sea presencial. Abierto a la investigación, si conseguimos conectarnos, porque siempre el problema de la tecnología tenemos estas cuestiones, y va a hablar del plagio. Ahora mismo la investigación, no sé si lo sabéis, es abierta. La idea es la tendencia a abrir todos los datos de la investigación. El otro día en otro congreso lo que se planteó es que es fundamental que empiece a haber una cultura de responsabilidad en la investigación y en la innovación, porque vosotros, todos los que estáis ahí, que venís porque tenéis que firmar, pero tenéis que empezar a daros cuenta de que sois lo que vais a continuar toda esta labor, o sea, no os lo digo para que atendáis, pero un poco para que sepáis, tenéis que tener claro que no sirve de nada ni plagiar, ni copiar, porque tengáis un texto a vuestra disposición, no quiere decir que sea vuestro, solo que está libre para que lo podáis investigar. Pero eso yo creo que lo tendréis claro porque utilizáis toda la tecnología mucho más fácil que los que hemos empezado con las cartas. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo para lanzar la investigación? Aunque en la UNED es verdad que hay grandes investigadores, pero muchas veces el resto de las universidades parece que no lo entienden. Entonces, estamos lanzando premios de investigación y transferencia, porque justo lo que hablábamos antes, el problema de las universidades públicas y más con las inestabilidades políticas de cada país es que dependemos de la financiación del Estado. Entonces, cuestiones puntuales, por ejemplo, a nosotros nos subvenciona el Santander cuestiones de investigación que damos
dinero para proyectos que se desarrollen para poder ir a Horizonte 2020 a los distintos planes que hay de financiación a nivel europeo y a nivel internacional. La investigación e innovación responsable, hacer un Día Internacional de la Investigación, son simplemente ideas para lanzar la investigación. Tenemos además laboratorio de innovación en humanidades digitales porque todo el mundo piensa que cuando hablamos de investigación, en general, se habla de ciencias básicas o de ingenierías, pero las humanidades tienen mucho futuro, se está invirtiendo mucho dinero en proyectos desde Europa a nivel de cooperación internacional. Digo que es importante porque se han dado cuenta que es fundamental la cooperación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para el desarrollo de esas investigaciones. El espacio EUNED, que es donde está alojado todas las tesis doctorales, que ahora es obligatorio dejarlo en acceso abierto, a no ser que te vayan a publicar el libro y entonces se pide solo un resumen, pero digamos que ese impacto en la investigación tiene que aparecer reflejado. Esto también es una novedad que ha costado implementarla, pero que de esa manera le devuelves a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en ti con la financiación que te ha dado. Bien, y vemos que la ciencia, la universidad abierta a la sociedad, lo que os decía antes. Si la sociedad no sabe lo que estamos haciendo, al final nos dejan de respetar, porque por lo menos en España se ha puesto en tela de juicio a muchas universidades y solo llamamos la atención cuando critican algo. No sé por qué no hablan de las cosas que hace bien las universidades. Eso es una lucha que yo creo que hay que hacer, que hay que empezar a darse cuenta que si desde la universidad no hay respeto hacia los alumnos, los docentes, los gestores, pues vamos mal. Entonces se hace la Semana de la Ciencia o Café con Ciencia, distintas acciones que sirven para ir acercando la ciencia a la sociedad, que al fin y al cabo es quien la tiene que disfrutar. Y la universidad abierta al mundo. Hay conceptos nuevos como la diplomacia científica o la diplomacia pública, incluso la diplomacia cultural, que se pueden hacer desde la universidad y que creo que es importante porque vamos de nuevo incluyéndonos en esa sociedad a la que le debemos todo el conocimiento, esa transferencia del conocimiento que es fundamental. En este caso, lo que hemos hecho es una estrategia de internacionalización, también lo que hablaba, todo esto no lo habíamos hablado para que me hubiera puesto el tema de la internacionalización. Es fundamental, esto es de la UNED, pero es aplicable a cualquier universidad a distancia. Primero, la consolidación de la internacionalización, que es facilitar la internacionalización, porque es cierto que la unión hace la fuerza y yo creo que reuniones como esta es lo que al final anima a que sigamos adelante y a continuar, porque lo que uno ha tenido con un problema lo ha resuelto otro y al final entre todos se saca la solución y por lo menos te vas animadísimo viendo que otros tienen los mismos problemas que tú. O sea, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero además esto ayuda a la movilidad de los estudiantes. De nuevo vuelvo a hacer referencia a todos vosotros. El hecho de que os mováis tanto física como virtualmente, que es una de las líneas a las que ya se ha hecho referencia en este congreso, es importante porque, por ejemplo, la movilidad física fundamental porque os abre la mente, que es fundamental, y la virtual os precede los problemas que podéis la universidad, que es lo malo de se ha dicho que no te conoces, no existes, eso es así, por mucho trabajo que hagas hay que difundir y ahora mismo con las redes sociales, con todo lo que hay de tecnología es fácil, entonces es simplemente diseñarlo, ir un poco implementando que universidades a distancia tenemos no solo la misma, sino incluso más potencial que lo que puede ser una universidad presencial. Solo hay 4 ejes, voy por el tercero, ya voy a terminar. El tercero es promover la internacionalización de la investigación, lo que os decía antes. La investigación ahora mismo tiene que ser interdisciplinar e internacional y sobre todo
que sirva para algo, porque ese impacto social, ese impacto hacia la sociedad es lo que va a fortalecer las investigaciones. No sé si alguno de vosotros estaréis interesados en continuar la investigación, pero incluso en los máster ya podéis empezar con los trabajos de fin de máster un poco a pensar más allá de lo que estáis estudiando y probablemente se os haga mucho más amena la vida de lo que es repetir lo que estáis estudiando. Entonces, yo creo que es interesante y luego transferir ese conocimiento a la sociedad. Y por último, otro tema que también me ha precedido sería la cooperación internacional y la diplomacia pública, científica y cultural. En conclusión, lo que os quiero decir es que yo veo las universidades a distancia fenomenal, que es el futuro, no solo lo digo yo, también se ha dicho en numerosos artículos científicos y no científicos, y por lo tanto, con que arreglamos todos los problemas que se han planteado desde el día que comenzamos, que es cierto que no hay que no tenerlos en cuenta. La verdad que os podía haber estado hablando, yo soy de Derecho, como os han dicho, desde un punto de vista jurídico, pero me parecía un poco duro para estas horas de la tarde. Así es que quiero concluir dándos las gracias a los que habéis conseguido atender, a los que no, por lo menos por no haberos dormido, sobre todo a la universidad por habernos acogido y que me ha encantado Loja y el concierto de ayer una maravilla. Lo que me ha dado pena es no ser yo directora de orquesta, que es lo que me gusta. Muchas gracias. Gracias, profesora Esther. Y ahora damos paso a profesora Mónica Paz, de la Fundación Barceló. Una pequeña lectura de los principales datos, ¿no? Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Calidad Educativa en un Mundo Plural por la Universidad de Barcelona. Su tarea se ha centrado en la conceptualización y coordinación, es decir, el liderazgo de proyectos educativos virtuales y a distancia muy diversos, también en educación superior, ocupando para ello puestos de responsabilidad. Se ha desempeñado, entre otras instituciones, coordinando posgrados de especialidades médicas en Editorial Médica Panamericana, en Universidad Abierta Cataluña y Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona. Actualmente es la coordinadora de educación a distancia de la Fundación Barceló. Bienvenida, profesora. ¿Se escucha? Sí. Ahí está. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. No quiero ser reiterativa, pero la verdad es que agradezco a los organizadores del evento por darme esta oportunidad de compartir con ustedes esta ponencia. En Argentina, una nueva normativa de alcance nacional, la Resolución Ministerial 2641, que se promulgó en junio de 2017, insta a la creación del sistema institucional de educación a distancia por parte de aquellas instituciones de educación superior que impartan acciones a distancia o que prevean impartir ese tipo de acciones. Lo mismo, además, que insta a la validación mediante un proceso de evaluación. Aquí comentaré de manera muy breve en qué consiste esta normativa específica, cuáles son los ejes centrales de ella, qué proceso de evaluación está prevista en la propia normativa y la experiencia que tuvimos nosotros en el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud o Fundación Barceló con respecto a esto. Me centraré y tomaré solamente un aspecto por temas de tiempo y por la temática de este congreso, que es el mejoramiento continuo de la calidad. ¿Sí? En este sentido, esta ponencia es un complemento a la realizada por Marta, ya que ella al final de su ponencia explicitó o explicó muy brevemente un ejemplo y yo
retomo ese ejemplo explicitado por ella y esta ponencia se centra justamente en ese ejemplo. El ejemplo que ella citaba justamente es la resolución ministerial 2641. Ahí está. En Argentina, como habíamos dicho en junio de 2017, el Ministerio de Educación y Deporte promulga la resolución ministerial 2641. Sobre educación a distancia al nivel superior. En primer lugar, parte de una definición de lo que es educación a distancia y dice que es la relación docente-alumno separada en tiempo y o en espacio en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos, tecnologías de la información y comunicación, diseñados especialmente para que los alumnos alcancen los objetivos. Incluye dentro de educación a distancia, educación semipresencial, educación abierta y educación virtual. También determina el porcentaje de horas no presenciales que una acción debe poseer en su plan de estudios para ser considerada a distancia, que es más del 50%. Pero en este caso, y además, si una institución cuenta con carreras que poseen entre el 30 y el 50%, entre el 30 y el 50%, también deben ser consideradas dentro del sistema institucional de educación a distancia, es decir, del CIED. A partir de ahora le vamos a llamar así para hacerlo más sencillo. En definitiva, un primer punto de la resolución determina qué es educación a distancia y qué no es educación a distancia, desde el punto de vista conceptual, es decir, dando su definición, y también desde el punto de vista del criterio de la carga horaria. ¿Pero qué es el CIED? La resolución también lo define y dice, es el conjunto de acciones, normas, procesos, equipamiento, recursos humanos y didácticos que permiten el desarrollo de la propuesta a distancia. Entonces, es decir, que las instituciones deben crear y presentar el CIED para ser evaluadas y validadas todas aquellas instituciones universitarias que o hayan incorporado en el pasado y continúen en el presente acciones pedagógicas a distancias o decidan incorporarlas en breve. Si nosotros hacemos un análisis un poco más profundo justamente de esta normativa, vemos que en realidad el objetivo que se pretende en la creación de un CIED a nivel institucional es que justamente las instituciones puedan integrar la virtualidad y la educación a distancia de manera sistemática, que la alineen a su proyecto institucional y en realidad que forma parte de él. Tanto las universidades que ya vienen desarrollando programas a distancia como aquellas que incorporan o que la incorporan recientemente, el objetivo es formalizar e institucionalizar esa área. A la vez, también poder definir qué relación tiene esta área con las otras áreas de la institución. El énfasis puesto en determinados componentes, que ahora vamos a ver, así como el proceso de evaluación externa previsto, que ahora también vamos a ver, dan cuenta de la importancia que tiene la mejora continua para esta normativa. Y ya vamos a ver que esta es una característica clave que debe cumplir el CIED. Como venimos anticipando, el CIED debe ser evaluado externamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, y validado por la Secretaría de Políticas Universitarias. Ya profundizaremos en el proceso, qué proceso prevé la normativa y en qué estado, en qué momento estamos de ese proceso. Asimismo, debe ser elaborado por las propias universidades, porque ya dijimos que tiene que estar vinculado con su proyecto institucional, ¿sí? Pero
respetando determinados requerimientos y componentes que aporta la propia norma. Es decir, que el CIED, como documento, debe presentar la siguiente estructura. ¿Me voy? El punto 1, fundamentación. En realidad debe fundamentarse por qué es relevante la opción pedagógica y didáctica a distancia y, como decíamos ya reiteradas veces, su vinculación explícita con el proyecto institucional. También debe incluir la descripción de los antecedentes de la educación a distancia en esa institución. Explicitar el marco normativo también, fundamental, la norma que apruebe la creación del CIED dentro de esa institución. También debe explicitarse los convenios y redes institucionales. Y un punto muy importante que debe aparecer descrito en este momento son las acciones previstas para el desarrollo y fortalecimiento del CIED, considerando tanto los puntos fuertes y potencialidades como los puntos débiles y obstáculos. En este sentido, se plantea un primer momento de diagnóstico, que es básico e inicial, como sabemos, para todo proceso de mejora continua. El segundo, ahí está. El segundo punto que debe contener el CIED es la estructura de gestión para la organización, administración y desarrollo del propio CIED. Aquí se integran todas las carreras de grado, posgrado y pregrado que están gestionadas con modalidad a distancia y o virtual, las carreras que se prevén en un futuro cercano, que existan también con esta modalidad, y aquellas carreras, como habíamos hablado en un comienzo, que proponen entre un 30 y un 50% de carga horaria no presencial. El tercer punto que debe considerar el CIED, que debe integrar el documento del CIED de cada institución, es la gestión académica de la opción pedagógica a distancia. Punto 1 es la descripción del trabajo multi e interdisciplinar que abordan aspectos pedagógicos, comunicacionales y tecnológicos. En realidad aquí se refiere a la interdisciplinariedad en dos planos. La del equipo de trabajo para llevar adelante la propuesta, es decir, una propuesta de educación a distancia, sabemos perfectamente que desde conceptualizarla hasta desarrollarla e implementarla, se requiere de un equipo interdisciplinario de trabajo. Y el segundo plano es la que se promueve en la propia situación de enseñanza-aprendizaje. Otro punto que también debe integrar este ítem 3 son los lineamientos en la producción de materiales, el detalle de los modos previstos para acceso de los alumnos a los materiales y a la bibliografía en distintos soportes, siempre accesible a los alumnos, las pautas para instancias de evaluación, punto muy importante. Aquí se hace mención especial a qué estrategias se promueven para desarrollar las competencias de escritura y oralidad dentro de la evaluación. Y además se detallan aspectos o deben detallarse, mejor dicho, aspectos y disposiciones que garanticen la confiabilidad y validez y que garanticen también una instancia sincrónica. Este punto es interesante porque, digamos, la propia normativa plantea la necesidad de, prácticamente de manera obligatoria, de cierta instancia sincrónica, ¿sí? Además de la sincrónica, obviamente. También deben describirse los tipos de actividades, las maneras para garantizar la presencialidad de los alumnos durante las prácticas profesionales supervisadas y las formas presenciales de supervisión de los docentes en los lugares de práctica.
Este es un punto que generó profunda controversia. Tengan en cuenta que estamos hablando de acciones, en este caso de carreras de grado, gestionadas, digamos, de manera a distancia y o virtualmente, que justamente como definición de la propia distancia está en la distancia geográfica. Entonces, ¿cómo poder garantizar la presencialidad y sobre todo cómo poder garantizar la supervisión de los docentes en lugares muy distantes entre sí? Y se llegó a la conclusión y se remarcó en que la normativa justamente establece formas presenciales de supervisión. No plantea que la supervisión debe darse en el mismo espacio físico, sino que debe estar en tiempo real, ¿sí? Sincrónicamente. Y aquí sabemos que las tecnologías nos ayudan a poder cumplir, digamos, este requisito, por ejemplo, utilizando el Skype, utilizando un webinar. Un punto importante aquí, vinculado de nuevo con el tema recurrente y fundamental que plantea la normativa, que es la de procesos de mejora continua, o intentar garantizar procesos de mejora continua, es que deben describirse justamente el plan de mejora, es decir, los procesos de seguimiento, estrategias de evaluación y planes de mejora del proyecto. Este es el núcleo, hasta aquí es el núcleo duro, ¿sí? Ahora vamos a ir un poco más rápido. El cuarto punto es el cuerpo académico. Aquí, obviamente, que se describe la forma de selección, promoción y evaluación y designación de los docentes y también las actividades de formación específica previstas para los docentes que intervienen en la opción a distancia. El punto de alumnos, el 5, se refiere a que se puedan explicitar todas las estrategias de formación para facilitar el desarrollo del alumno en el ambiente comunicacional y tecnológico. Esto se refiere a la familiarización con el entorno virtual de aprendizaje, a la familiarización en las aulas, familiarización en la vida universitaria, sabiendo que está en una comunidad virtual. El sexto punto son las tecnologías previstas. Hablamos aquí de sistemas tecnológicos de gestión académica, de gestión administrativa y de desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje. Un último punto que no incluí es el de las unidades de apoyo. Se llaman unidades de apoyo aquel soporte académico y tecnológico. Fundamentalmente pueden utilizarse unidades de apoyo, por ejemplo, como centros de práctica, y la normativa pide un registro sumamente exhaustivo de cada unidad de apoyo. Hasta aquí, entonces, pudimos ver qué características tiene el CIED, el Sistema Institucional de Educación a Distancia, y fundamentalmente qué componentes. Pero habíamos dicho que la normativa también plantea qué proceso de evaluación debe llevarse a cabo para validar el CIED. ¿No? Ahí está, ahí apareció. Bien. Como ya se anticipó, se trata de una evaluación obligatoria, ¿sí? El proceso se inicia con la presentación del sistema ante CONEAU, que realiza una evaluación externa mediante pares evaluadores. Una vez realizada, valida la Secretaría de Políticas Universitarias. Pero ¿qué pasa si la CONEAU detecta déficits en el CIED? La CONEAU detalla recomendaciones y la Secretaría de Políticas Universitarias realiza el seguimiento de esas mejoras.
Claramente, entonces, se trata de una evaluación, no de una acreditación. Está previsto por la propia normativa que se repita esta evaluación cada 6 años. Ahí volvemos al objetivo del mejoramiento, ¿sí? En el marco ya no de la evaluación del CIED en sí mismo, sino pensando en que ya está integrada en el proyecto institucional, entonces en el marco de las evaluaciones institucionales. Esta resolución, la 2641, determina que en el caso en el que el CIED a la vez, o sea, se presente a la vez que una nueva carrera o carreras, primero se evalúa el CIED y luego se inicia el proceso de acreditación de esa carrera, tomando en cuenta los estándares requeridos para la titulación, pero fundamentalmente teniendo en cuenta ya el CIED. Y las instituciones universitarias que en el momento de su creación incorporen la educación a distancia a la enseñanza de pregrado, grado y posgrado, o posgrado, ya deben hacer explícito el CIED, pero en su propio proyecto institucional. En este momento, dado que se trata de una normativa muy reciente, estamos hablando de menos de un año, existe una resolución que establece la presentación voluntaria, no obligatoria, a modo de prueba piloto. Acaban de elegirse los pares evaluadores, recordemos que así es la primera instancia de evaluación que hace CONIAU. Nosotros, como institución, nos hemos presentado y yo integro el comité de pares para un segundo momento. La evaluación de esta primera fase, a modo de prueba piloto que les comentaba recién, se realiza durante 2018. No conocemos criterios más específicos que los establecidos por los propios componentes que habíamos explicitado antes, recuerdan, los 7 puntos. No conocemos otros criterios para evaluar que no sean ellos, ni tampoco existen, obviamente, estándares y demás. Pero, ¿cómo impacta o cómo ha impactado esta normativa en las instituciones? Para eso voy a poner el propio ejemplo del caso de nuestra institución. Muy rápidamente, y como les decía, solamente centrándome en los aspectos de mejora de la calidad. El Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, o la Fundación Barceló, cuenta, como muchos de ustedes ya saben, con carreras de pregrado, de grado y de posgrado, inclusive el doctorado, y su oferta a distancia es una carrera de grado y numerosas acciones de posgrado. Históricamente fue pionera en educación a distancia, alineada justamente a su proyecto institucional y a su misión y visión. Es miembro del CREAD y participa en el CALET, por eso también estoy yo aquí, y hace aproximadamente unos 10 años que la oferta a distancia es virtual. Coincidentemente con el momento en el que la resolución fue promulgada, nosotros como fundación estábamos revisando en profundidad, muy en profundidad, el modelo pedagógico, didáctico y tecnológico de la fundación, y de manera participativa, y obviamente también revisando en profundidad los elementos que lo concretan. Por tanto, los planteos que hicimos durante ese proceso se plasmaron en nuestro CIED. Los ejes que componen el sistema, no sé si se ve bien, se detallan en este esquema que están viendo ustedes. Como puede observarse, estos ejes se interrelacionan entre sí, ¿sí? Asimismo, con las decisiones que se tomen en cada uno de los ejes y la concreción de cada uno, se plasman los principios
pedagógicos, didácticos y tecnológicos que rigen en nuestra institución. Dado el poco tiempo y para tampoco no dormirlos del todo, solo mencionar los cambios, las revisiones y los productos de la reflexión, ¿sí? Realizadas no ya en los aspectos didácticos, como decía, pedagógicos y tecnológicos, sino centrados específicamente en los procesos de mejora continua. Con respecto al seguimiento, al control, a la evaluación y al proceso de mejora, incluimos este aspecto específicamente en los distintos perfiles que componen el modelo tutorial, que estuvo totalmente modificado y en revisión, producto de la revisión, mejor dicho, en la creación de materiales, en las actividades de evaluación y la formación continua de docentes sobre aspectos relevantes de la virtualidad. Estoy terminando. Como bien se plantea como componente en el CIED, un elemento clave a poder definir es justamente el plan de mejora, pero no el plan de mejora a nivel estático, sino inserto en el proceso de mejora continua. En este caso, definimos que en cada fase de diagnóstico de situación se nutre el resultado parcial de los distintos actores involucrados sobre las variables claves del sistema. Como ven acá, no voy a entrar obviamente en detalles para que ustedes vean en un pantallazo, pero tomamos en cuenta de dónde provienen los datos, lo tengo aquí, de dónde provienen los datos, sobre qué, no leo nada, pero no importa, sobre qué y mediante qué instrumentos los vamos a recoger. Sobre esta base, entonces, identificamos prioridades de mejora y el Departamento de Educación a Distancia diseña y planifica las acciones y coordina su ejecución, valora el logro de los objetivos, es decir, se trata del plan de mejora y de su ejecución. A partir de ese resultado que arroje la evaluación en esta fase y el nuevo estado de situación que se defina como resultado de los inputs, vuelven a identificarse, vuelven a recogerse estos datos y de esta manera el espiral de la mejora ingresa en una nueva etapa. En definitiva, y terminando, en nuestro país, en nuestro país se ha instaurado un proceso de evaluación de los sistemas de educación a distancia para lograr su institucionalización, alinearlos a los proyectos institucionales, así como realizar sobre ellos una evaluación externa, validarlos y apuntar a su mejora continua. Muy bien, muchas gracias. Aló. Gracias, profesora Mónica. Y ahora intentamos nuevamente dar paso al profesor Frederick Michael Lito por videoconferencia. ¿Sí? Si nos escucha, ya pido perdón por el inconveniente técnico. Bienvenido, profesor Lito. El acento del profesor Lito es un acento brasileño un poco distinto, pero damos la libertad para que pueda hablar o en inglés o en portuñol, que todos comprendemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Boa tarde. Boa tarde. Good afternoon. Can I go ahead, Alquieres? Sí, escuchamos bien. Okay. In the first place, I want to profoundly thank Professor Jose Barbosa Bacho, the rector of the university, for having invited me
to exchange ideas with those present at the conference today. But unfortunately, last week I had some alteration. La semana pasada tuve un problemita con mi marcapasos y los doctores me recomendaron no viajar. Entonces estoy utilizando la nueva tecnología de la cual hemos hablado estos días y quiero también mandar un abrazo al profesor Carlos Aníbal de la Universidad Técnica de la UTPL, porque él habló en nuestro congreso en Brasil hace algunos años y disfrutamos de su compañía. Fue muy triste para mí no poder ir a Ecuador porque ese país no he visitado todavía, pero espero hacerlo en un futuro no muy lejano para poder conocer Ecuador y especialmente el campus de la UTPL que tiene tan buena reputación en toda Sudamérica. Va a presentarnos sus diapositivas. Parece haber problemas técnicos, imágenes en espejo. Nuestro sistema informático se ha vuelto loco, dice el profesor Lito. Una bonita imagen de millones de espejos. Problemas técnicos. Y de nuevo imágenes en espejo, sin fin. El profesor está tratando de mostrarnos sus diapositivas, pero como ustedes pueden ver existen problemas técnicos. ¿Qué hacemos ahora? Pregunta el profesor Lito. Estoy pidiendo que pasen por él. Yo pedí que pasen por él, pero... Doctor Artier, ¿podría darle... Profesor Lito. Piden que Sí. usted le dé indicación a ¿qué? que dé un play a la diapositiva que tiene ya. Indica que, por favor, dê um play na diapositiva. Se não funciona, podemos fazer a exposição sem as diapositivas, sem problema. Play? Where do I do that?
Nothing is happening. Ahí Ahí. únicamente es presionar Sí. el botón Alt Tab para irse a las diapositivas. Esto, listo. I'm doing it. Play. Where is play? Profesor, Fala, Artieri. sugerimos que avance sin las diapositivas, que nos comenten el texto y que siga con el comentario sin las diapositivas. Oh, okay. So, okay. Agora sim. Aha, okay. Isso. Okay. Yes. Okay, I bring you greetings Les traigo from the saludos Brazilian. de la Asociación Brasilera de Educación a Distancia. We have 14,000, Tenemos 14,000 estudiantes, all of whom are professionals in distance education here, todos profesionales and de la our educación a annual distancia. conference Y tenemos un congreso internacional cada año que une sobre 2,000 de estas personas para aprender las nuevas pedagogías, nuevas tecnologías, nuevas maneras de llevar a cabo la educación a distancia. Las universidades, el gobierno, corporaciones, las Fuerzas Armadas, todos cooperan. Pero hoy en día quiero hablarles sobre el plagiarismo en este tipo de aprendizaje abierto y en línea. Este es el Congreso Nacional en Brasilia. Nuestra agenda son algunas definiciones y tipos del plagiarismo académico que ocurre actualmente. La pregunta si es que hoy en día hay más plagio que antes que del advenimiento de Internet. ¿Qué factores ayudan a esta práctica del plagio? Luego, el plagio se puede detectar a través de software y las intervenciones como capacitación en ética va a prevenir el plagio. ¿Cómo realmente funciona? ¿Qué nos dice la literatura? Primero, algunas definiciones. Su definición simple, plagio es la acción de alguien utilizar el trabajo, las ideas, las palabras o los gráficos de algún otro autor y diciendo que es nuestro propio trabajo, sin citar la fuente original o pidiendo permiso al autor. Entonces hay dos elementos, usando el trabajo, las palabras de otra fuente sin dar crédito y finalmente, indirectamente, dejar pensar que es nuestro propio trabajo. Son nuestras propias palabras. Ahora, los derechos de autor es una cuestión legal. Derechos de autor puede tener intereses comerciales posibles. El plagio, por otro lado, es una cuestión de ética que tienen que ver que uno debe dar crédito a otro autor por sus pensamientos y no hacer creer que eso es nuestro trabajo. Y debemos dar la referencia, la bibliografía, un pie de página. Hay que indicar que estamos copiando el trabajo de otra persona. Ahora, fuera de las universidades, en el mundo de la literatura, el periodismo, música, las películas, el motivo para plagiar es para ganancia financiera. Poder ganar más dinero haciendo creer que es del trabajo propio y no de otra persona. En el mundo de la academia, que es una certificación de conocimiento, competencias y donde debemos demostrar trabajos originales, la motivación del plagio es
tratar de parecer más competente y más original que lo que es uno realmente. Entonces, plagio es deshonesto. Y por decirlo en una sola palabra, nos hace a la institución que permite esto un mentiroso. No voy a entrar en los argumentos contra el plagio. Yo prefiero el aspecto pragmático. Si un estudiante o un profesor copia sin dar crédito, comete plagio, una forma consistente, no solo una vez, casual, sino todo el tiempo, esto va a hacer a la institución que apoya o que tiene esta persona, va a hacer parecer la institución como una completa mentirosa. No es justo. La institución se vuelve mentirosa. Hay diferentes grados de plagio. Comencemos con el más serio, que llamaríamos un plagio en serie, que sería tan malo como la pornografía, donde se hace el plagio en forma de recidiva, en forma a repetición, una y otra vez. Por ejemplo, hay una universidad en Brasil, un investigador en el área de bioquímica, que publicó 10 o 12 artículos en la revista científica más importante de los Estados Unidos sobre diabetes. Y se descubrió que todos estos artículos que él dijo habían sido de él, habían sido plagiados. Él simplemente se le prohibió publicar en algún lado alguna vez. Él a la vez siguió juicio a la revista por publicar que él había cometido plagio, pero las cortes defendieron a la revista. No hagan plagio a repetición. Trabajo de escritores fantasmas. Esto es cuando algún trabajo es escrito por otra persona sin darle crédito como tal. Se le paga a esta persona para que escriba lo que se llama un escritor fantasma. Muchos políticos utilizan esto. Muchos gentes de negocios, empresarios, normalmente pagan a alguien para escribir un libro, un artículo o algo. Pero esto no se critica porque aquí está abiertamente que la persona no dice que él mismo escribió, que recibió ayuda para escribir. Y eso se lo dice de frente. El siguiente tipo de plagio podría ser reproducir todo un artículo línea por línea, palabra por palabra, en forma idéntica. Cuarta forma de plagio, el inventarse referencias. Usted está copiando algo, pero da una referencia bibliográfica falsa para hacer parecer que usted no lo escribió cuando lo copió. También hay el problema de plagio de párrafos, de frases que son copiadas. Tengan cuidado con una cita o parafrasear alguna cita en forma inapropiada. Si no va a utilizar comillas para indicar que está usando las palabras de alguien más, cuidado con parafrasearlo en forma muy repetida. Cuando usted crea un mosaico de plagio, se le llama pastiche, o esto de cortar y pegar, o hacer un plagio en el cual se cogen diferentes partes y se lo une como que fue su propio. Entregar 2 veces un trabajo plagiado, porque las publicaciones de libros científicos de revista es muy caro. Entonces, si usted como autor entrega un artículo o un manuscrito a 2 o 3 publicadores, se les da a ellos costos extra para poder evaluar su artículo. Y si hacen esto, ¿qué podría hacer si es que le aceptan en 2 o más revistas a publicar el mismo artículo? Eso no es dable. Inclusive, si es que usted está utilizando palabras que usted encontró en otro artículo, tienen que dar la referencia bibliográfica. Esto muestra que usted está siendo muy serio, que usted está siendo honesto y abierto sobre sus trabajos. En el campo de las humanidades, esto no es tan serio en las humanidades, porque en las ciencias
se debe tener un control de lo que ha sido publicado, del trabajo de otras personas, de la investigación de otras personas. Uno es muy estricto en esto porque es un trabajo científico. Esto no es lo mismo en algún artículo sobre humanidades. Como estudiante, entonces está bien una acción en el caso de estudiantes de colegio o hacer un trabajo universitario cuando varias personas trabajan juntos y hacen parecer que es el trabajo de una sola persona. Ahora, en cuanto al plagio más serio, si usted invita a tener una lista de autores de un artículo y si esta persona no contribuyó al artículo en ninguna forma y su nombre aparece en la lista de autores, eso es plagio. Lo que se llama un plagio de cortesía o un plagio como regalo, y es fraudulento. La autoridad institucional, también llamado un plagio burocrático. Cuando una persona ha escrito un artículo en una universidad, pero antes de publicarlo va a otra universidad y esta nueva universidad recibe el crédito por haber ayudado en este trabajo, también es negativo. Dividir como un salame. Se dividen los resultados de la misma investigación en diferentes publicaciones. Cortarlo como un salame se llama. Ese es otro tipo de plagio. No se copia el salame, sino que se copia más bien la investigación y se la divide en varios artículos, pareciendo que se ha hecho mucha investigación y es lo mismo. Metaplagio, que es un lindo tema. El profesor tiene buenos ejemplos del metaplagio. Es el plagio de un plagio. Hay la universidad famosa en los Estados Unidos que en su manual para los estudiantes y profesores como evitar plagio, ellos copiaron secciones de otro manual, cómo evitar el plagio. Y eso se lo considera plagio del plagio. Y finalmente tenemos la criptomnesia. Cuando algún profesor está escribiendo un artículo, un libro, y no recuerda dónde aprendió este hecho, y tiene una falsa memoria, cree que fue en el sitio tal, lo pone, y esto nos da una confusión en cuanto a las fuentes, y puede esto llamarse también plagio subconsciente o inconsciente. Por ejemplo, metáforas y otras cosas, sin dar crédito. En cuanto al plagio menos serio, menos severo, tenemos el journalismo, que depende de las... tiene que ver con el tipo de investigación, de las cuestión de... cuando hay este tipo de ruedas de prensa, donde se publica algún pequeño artículo, pero que solamente parafraseó, lo copió, y es una toma en journalism, que es la investigación de periódicos, le llaman journalism. Y siempre pueden haber equivocaciones honestas en no dar la referencia apropiada, en poner la cita en forma equivocada, pero estos se consideran errores no intencionales. En cuanto a las referencias que el uso de comillas es muy importante cuando están copiando. Y tengan cuidado porque el plagio también puede ocurrir no solo en el texto, sino también en pie de páginas y en su bibliografía. Hay más tipos de plagio con Internet. La literatura no es conclusiva con esto. Aquellos que dicen que ha habido un aumento importante de plagio por Internet se han basado en estudios que dependen en datos que los estudiantes y profesores reportan. Está basado en fuentes no del todo confiables, porque todos sabemos de sociología y psicología y otros campos de estudio que el reportar uno mismo que ha plagiado significa que al repetir o al hacer una encuesta y le preguntan, ¿usted ha plagiado alguna frase o artículo en los últimos 6 meses o de algún conocido que ha cometido plagio?
la gente no va a reportarse entre ellos, no va a admitir que utilizó plagio. Entonces, no es un buen método. Necesitamos más estudios, más exigentes para decidir si hay más plagio ahora con Internet. También existe la falta de reportar casos de plagio. Algunos profesores no reportan que sus estudiantes han plagiado porque parecería que no son buenos profesores, que no se den cuenta. Algunos profesores piensan que no van a tener el apoyo del director de su departamento cuando hay problemas de plagio. Y finalmente los profesores piensan que la institución no les va a apoyar en esto de plagio y es el profesor el que va a quedar mal delante de la institución. Y finalmente, y esto es muy importante, es la mejor evidencia que tenemos sobre el efecto de Internet sobre el plagio. En un estudio de 386 tesis doctorales escritas entre 2009 y el 2013, en programas en línea, programas de doctorado y programas cara a cara, utilizando Turnitin para procesar todas estas tesis, la conclusión fue que no hay una diferencia estadísticamente significativa en una mayor incidencia de plagio en estas tesis en línea frente a programas presenciales. Aquí hablamos de tesis doctorales. Estas tienen que ser más honestas porque han sido muy revisadas, saben las reglas del juego y es raro que cualquier estudiante de posgrado va a cometer plagio al escribir su tesis. Es un documento muy verificado, muy difícil de plagiar, una tesis doctoral. ¿Qué ha ayudado a aumentar el plagio? ¿O cuáles son las causas o justificaciones para el plagio? Ha habido cambios en el paradigma. La noción de posmodernismo. Hay un libro muy importante, La condición posmoderna, escrita por Jean-François Lyotard. Estamos al final de una narrativa demasiado grande y única. Existe un asalto sobre las normas. No hay normas. Tenemos problemas morales. Tenemos el poder de definir las normas y determinar la veracidad de estos reclamos. Y escuchen esto. Toda la verdad y moralidad son relativos. La verdad no se la encuentra, se la hace. Parecería que Trump está hablando aquí, dice el profesor. Y un estudiante, Seth Godin, dijo, para defender plagio, uno no puede escribir sin utilizar las ideas, las metáforas, el estilo, las equivocaciones, los procesos, los conceptos, los ejemplos y los éxitos que estuvieron antes. Es como decir Salomón en el Testamento, que no hay nada nuevo bajo el sol, como dijo Salomón en la Biblia. También tenemos la contribución de aquellas compañías, aquellos molinos de escribir, que les pueden dar si usted les paga $10,000, ellos les van a escribir una tesis doctoral en forma de un escritor fantasma para que usted reciba su diploma. Y han habido esto, y algunos de estos lugares dicen que por $10,000 ellos le van a escribir una tesis que no fue plagiada. Y para parafrasear una herramienta disponible, hay un programa en la red que les da una cantidad de sinónimos. Usted escribe el artículo original y utilizando este software, ellos le mandan el artículo con sinónimos, haciendo parecer que no es plagio. Y usted con esto podría presentarlo a su profesor o a quienes le van a revisar su tesis, esperando que no se den cuenta. Herramientas de parafrasear. Llegando al final de mi charla, ¿cuáles son las técnicas para identificar plagio en línea? 1. Cambio extremo en el estilo de escritura. Si usted lee el trabajo de un profesor, ya sea en papel o en línea, y usted ha leído página 1 y 2, y de pronto en la página 3 el estilo ha cambiado totalmente, uno se da cuenta que no es del estudiante escribiendo. Buena señal de plagio. Otro es un cambio en el tipo de fuente, el tamaño de la letra, el color, ni siquiera cambiaron el color o la fuente de lo que copiaron. The New
Times Roman a Arial. Hay que identificar frases no comunes, palabras claves, y ver que el estudiante ha utilizado estas frases no comunes que claramente no fueron escritas por la persona. Y esto le da una indicación que puede haber plagio. Hay que tener cuidado con aquellos que están escribiendo en un idioma extranjero. En Australia hay mucho problema con plagio porque muchas personas van a las universidades de Australia, que son muy buenas universidades, pero no hablan bien el inglés y resulta que necesitan pagar a alguien para que escriban, y resulta que estas personas que tienen dificultad con el idioma de pronto utilizan una manera de escribir excelente. Parecería que dominan el inglés. Cuidado, ha plagiado. Turnitin, la compañía Turnitin, que ahora promete en este año 2018 un nuevo software para detectar plagio basado en aprendizaje de las máquinas, en lingüística forénsica, las mejores prácticas de lingüística forénsica, y personalizado para cada estudiante. Es un software que sigue la manera que escribe el estudiante y detecta inmediatamente cuando el texto no está en la forma en que los lugares donde venden estos textos de plagio automáticos, porque siempre cuando ustedes les dan una tarea deben utilizar pensamiento original y tengan cuidado con considere utilizar una encuesta de plagio. Otros métodos para combatirlo. Todos los cursos requieren más de un trabajo escrito. Siempre pidan más de un trabajo y siempre deben escribir al final: yo sé las reglas del plagio y este es mi propio trabajo y lo certifico con mi firma. Esto desarrolla un código de honor entre el profesor y los estudiantes, o pueden tener un código de honor para todos los estudiantes y los profesores en cuanto al trabajo académico, detallando las obligaciones de la integridad académica y no plagiar. Finalmente, plagio. ¿La solución de software que detecta es la solución mágica? No. Software no es la bala mágica. Estos sistemas o servicios de detección en línea pueden servir solamente para detectar casos de plagiarismo, falta de originalidad, pero siempre necesita investigación por los profesores. Y hay un nuevo problema con el aumento de la Internet visual, el poder del audio, de video, podcast, memes y en la investigación de Google Image. Y finalmente, en un estudio del 2016, si es que la intervención como cursos de ética funcionan, un estudio llevado por Ana Marusek y Elizabeth Wager de Croacia, y Elizabeth Wager del Reino Unido, encontraron poca evidencia que cursos de ética realmente evite que los estudiantes cometan plagio. Hubo un metaanálisis de 31 estudios, 15 ensayos randomizados, controlados, 9.500 participantes, el enfoque en conocimiento, actitudes y comportamiento en cuanto al plagio. Descubrieron que capacitación tenía algún efecto en las actitudes, pero poco efecto en el conocimiento. La evidencia era de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque estos 31 estudios utilizaron diferentes medidas de éxito y no fueron diseñados para decidir sesgos. Pocos detalles sobre el número de sesiones y fue imposible repetir o adoptar. En todas las áreas de integridad, plagio le fue bien, porque esto es un asunto técnico, fabricación y falsificación de plagio. Y el plagio en este estudio le fue mejor porque es más técnico y porque no hay suficiente software para detectar plagio. Aquí tenemos una bibliografía. Les invito a nuestro siguiente Congreso Internacional que se habla de experimentación en educación a distancia, el 7 de octubre. Van a haber más de 200 papeles. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan dudas en su mente sobre el plagio. Aquí tienen mis direcciones electrónicas. Les agradezco mucho por su atención. Thank you very much, Professor Lito. 4 ponencias y
y hay un tema en común entre todas ellas, tal vez un poco implícito, ¿no? Y que me gustaría evidenciar aquí y poner una única pregunta, es la misma pregunta, y escuchar las consideraciones de cada uno de los ponentes con relación a esto. Considerando el tema de calidad y educación en línea y educación a distancia, que es algo que las universidades serias todas buscan y todas quieren, pero también considerando que en este mismo espacio hay una explosión o un desarrollo desmedido en este rato de organizaciones, de compañías, de empresas, de grupos económicos que entran en el mercado educacional, me gustaría conocer, considerando los criterios o sobre el aspecto que cada uno comentó, ¿qué podemos esperar en el contexto? Por ejemplo, hablando de educación de calidad y softwares de calidad, seguramente instituciones de mercado lograrán tener softwares, justamente por la inversión que tiene, capital abierto que tiene, lograrán tener mejores softwares do que algunas universidades que sí son muy serias, prestigiosas, pero que no lograron hacer la inversión en excelentes softwares. Con relación a investigación, me he dado cuenta de algunas instituciones que empiezan ahora a tener una política de mínimos y hacen acuerdos, alianzas, internacionalización, solo para salir bien en la foto, en momentos de trienios de evaluación. Con relación a gobierno, planificación estratégica, también contratan equipos, crían su plan estratégico, aparecen bonitos en la foto. Y con relación también a la permisividad o a liberalidad, ¿no? Con relación al plagio, tal vez algunas instituciones de mercado no van a preocuparse tanto con este tema. La pregunta entonces al final es, considerando mercado y calidad en los puntos que ustedes comentan, ¿qué les parece el tema? Empezando por el profesor Ramón. Nosotros hemos hablado de que la educación puede ser sumamente desigual, como lo es en nuestros países. Pero donde más desigual puede ser es en la educación a distancia o virtual o en línea. Porque si no se tiene capacidad de inversión, no se va a tener educación de calidad. Y los parámetros que se van a utilizar, si se usan estandarizados para todo el mundo, mucha gente va a ser excluida por no lograr cumplirlo, especialmente si se cuantifican. Y para que tengamos una idea, en América Latina en estos momentos hay 165 millones de jóvenes. Hay 20 millones de estudiantes universitarios. Si nosotros queremos que la educación sea inclusiva, no hay más camino que recorrer el área de la tecnología y de la educación virtual. Pero además, tenemos que tener mucho cuidado, porque si dejamos que los estados controlen el mercado, vamos a tener un problema de inequidad, que es la misma inequidad que reproducen los estados en la actual sociedad. Y eso es un tema que hay que tener en cuenta, porque la inequidad es fundamentalmente política y la podemos reproducir en la educación virtual con la aplicación de los criterios si estatizamos la valoración de las mismas. Bueno, yo en el tema de investigación y siguiendo mi línea positiva, creo, y lo he planteado más para incentivar la investigación en las universidades a distancia, para reforzar todos los sistemas de calidad a los que se ha hecho referencia a lo largo de todo el Congreso. Yo creo que si además de calidad en la docencia hay calidad en la investigación y en la internacionalización, se refuerza la calidad. Lo de salir o no en la foto y lo de sumarte a un proyecto internacional, a lo mejor funcionaba antes, pero yo creo que ahora los consorcios y los agreements que se hacen, enseguida se detecta quién está para el postureo y quién no, y se le excluye del agreement, porque al final el responsable de un proyecto es responsable frente a instituciones que están dando mucho dinero, con lo cual yo creo que vamos bien. Perfecto. ¿Se escucha? Profesora Mónica. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? No. Díganme si me... ¿Se escucha? ¿Ahora? Sí, sí. Ah, bueno. A ver,
con respecto al motivo, digamos, o sea, a la temática que yo desarrollé en este congreso, creo que la normativa que explicité antes, por un lado tiene un punto de vista o sea, una perspectiva muy positiva, que es la forma en la que fue concebida, que claramente la explicó Marta en una ponencia anterior, y bueno, que sea de alguna manera lo que se demanda y se reclama, que tenga que pueda valorarlo específicamente a distancia o virtual en una institución. Esto lo veo de manera positiva. Con respecto a cómo se va a dar efectivamente este proceso de evaluación y de validación, como les expresaba, está en una etapa inicial, muy inicial, y creo que se va a ir construyendo sobre la marcha. ¿Cómo termina, o sea, cuál va a ser el resultado de esto? Lo podremos decir en un mediano plazo, por ahora no. Profesor Lito, no sé si quiere comentar el tema de plagio y mercado. Sí, mientras tanto, profesor Ramón. Bueno, dos cosas. Primero, me quiero referir al tema del plagio ahorita, pero hay una pregunta que me parece interesante que me hacen sobre la idea del negocio de la educación implementando esos aspectos en el área de secundaria, de bachillerato. Francisco, de la UDUAL, habló que la Universidad Autónoma de México han estado implementando el bachillerato virtual y tiene un programa sumamente exitoso como programa público. Yo creo que esa es una muy buena oportunidad para el sector privado, que no se ha incorporado. Y creo que ahí habría una excelente oportunidad y además para hacer inclusiva la educación en un área donde es más excluyente, que es en la educación secundaria, que sí ciertamente es un bien público, ¿verdad? Es un bien público. Y yo creo que eso pudiera ser un buen aporte del sector privado al sector público para hacer más inclusiva la educación. Quiero referirme también, por otro lado, al tema del plagio. Hoy, donde es más difícil plagiar es en lo virtual. Prácticamente la mayor parte de la cosa está documentada. Le pongo un ejemplo muy simple. Cuando usted compra un teléfono, tiene que autenticarse. Si usted no se autentica, no puede usar su teléfono aunque usted lo haya comprado. Pero igualmente debe pasar en la educación virtual. Debemos autenticarnos, es decir, hay fórmulas a través de las cuales se autentica, así como en la universidad tenemos la matrícula, ¿verdad? Por ejemplo, ya igual existe. Dos, hoy es prácticamente imposible hacer el plagio en el área del conocimiento, porque existen software que permiten, automáticamente usted tiene el documento, usted lo pone, incluso usted lo puede comprar, o sea, ya ni siquiera tiene Como creo muy bien de tiempo, voy a contestar una de las dos preguntas que me habéis planteado. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en la internacionalización de la educación, ¿no?, de la investigación a distancia? Bien, los medios de comunicación comprados. La fórmula que utilizamos, por lo menos en nuestra universidad, es que tenemos un equipo que se dedica a la comunicación y que tiene contactos con distintas agencias de comunicación y les suelen mandar, pues sobre todo, convenios o congresos o distintas actuaciones internacionales o foros internacionales que realizan en la UNED. Por otro lado, en el ámbito de la investigación sí que se está fomentando las unidades de cultura científica o de divulgación científica, que es una fórmula de resumir, digamos, en
En cristiano, lo que dicen los científicos. En muy pocas palabras sencillas, cuentan en 10 líneas la investigación de los investigadores que en general les cuesta mucho transmitir a la sociedad lo que están investigando. Y en 10 líneas realmente hacen que te cuenten que una partícula que en realidad no entiendes nada de lo que te están hablando, te explican para qué sirve y de esa manera se acercan a la sociedad. Y eso está funcionando muy bien en España y de hecho hay distintas agencias que ya se dedican solo a esa publicidad y en periódicos pues, como El País o El Mundo ya hay una sección dedicada a la divulgación científica. Entonces, yo creo que en ese sentido, al final te internacionalizas, pero gracias fundamentalmente a las redes sociales. O sea, la labor que hace Twitter es fundamental para la difusión, mucho más que te persigan o no. Los medios de comunicación, que como os he dicho en la ponencia, solo te persiguen cuando haces algo malo en general, no cuando haces algo bueno. ¿Puedo hacer una nota con ella? Sobre la investigación, solo una notita. El rector Barbosa señaló que hay ahora ya páginas que usted puede comprar y le envían los resúmenes, los abstracts de los libros y las publicaciones. Lo que pasa es que ahora no todo es gratis en Internet. La mayor parte de las cosas importantes y relevantes no son gratis, hay que comprarlas. ¿Verdad? Por eso, por ejemplo, las revistas y las investigaciones se publican en Internet, la mayoría. Lo que pasa es que para hacer una investigación creíble no basta con publicarle en una revista indexada. También tienen que leerlo y citarte. Si no te leen y no te citan, tu trabajo no es científico. Solo una cosa. La réplica. No, que tiene razón y de hecho se está haciendo una lucha no en silencio, sino a viva voce de empresas como el Sevier que se están beneficiando de las publicaciones de los científicos, pero hay que luchar contra eso y por eso se están haciendo las unidades de cultura científica. En honor al tiempo, agradezco muchísimo a nuestros participantes, profesor Lito, profesor Jamón, Esther y Mónica. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a los integrantes de esta sexta mesa, reiterar a los estudiantes el registro a la salida del presente auditorio para trasladarse al COFI y al regreso la presentación del libro Regulación y Acreditación Institucional. También realizaremos el registro de la misma manera. Invitamos a los participantes externos al ala derecha del presente auditorio. Continuamos en unos minutos.